La hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios vive y permanece para siempre. Necesitados, pero confiados, buscamos diariamente ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro, por favor, asístenos al abrir tu palabra. Lo hacemos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. 6 grandes temas están presentados en este capítulo 10 de este Evangelio escrito por Marcos. El primer tema tiene que ver con el divorcio. ¿Divorcio sí o divorcio no? La pregunta aparece en el versículo 2. ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? Y entonces Jesús dice, ¿qué le mandó Moisés? Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera, contestaron ellos. Esta ley la escribió Moisés para ustedes por lo obstinado que son, aclaró Jesús. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y cuando regresaron, los discípulos le preguntaron a Jesús, «El que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera», respondió. «Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio». Es decir, la única excepción es la del adulterio. Si no, Dios espera que el matrimonio sea para toda la vida. Por eso dice, se unirán, serán una sola carne, y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pero si el hombre lo separa o la mujer lo separa por una cuestión de adulterio, desde el punto de vista bíblico tienen la chance de rehacer la vida. Desde el versículo 13 en adelante nos encontramos con otro tema. Jesús y los niños. Jesús cuidó de los niños y les dio un lugar especial de atención. Más todavía, versículo 14 dice, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía, y Jesús tuvo un cariño muy especial para los niños. Pero al mismo tiempo nos dijo que si queremos entrar en el reino de los cielos, tendremos que tener la actitud, la inocencia, la limpieza, la pureza de un niño. Desde el versículo 17 en adelante nos encontramos con un incidente triste. Un joven rico que llega a Jesús, que le dice, Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Un Jesús que le dice, no me llames bueno, nadie es bueno sino solo Dios, pero ya que preguntas te digo, los mandamientos. Y le recordó algunos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y aquel muchacho dijo, Maestro, todo esto yo he cumplido desde pequeño. Entonces Jesús dijo, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y al oír esto, se fue triste por su camino, porque tenía muchas posesiones. En realidad, no es malo tener posesiones. Lo peligroso es colocar las posesiones por encima de Dios y amar las posesiones por encima de Dios. Triste se fue por su camino. Por eso Jesús comentó, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. El problema no es la riqueza, sino el amor y la autosuficiencia. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Resultaría más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja
que a un rico entrar en el reino de Dios. El ojo de una aguja era una puertita pequeña en aquellos muros y hasta sería más fácil para un camello entrar por esa puertita pequeña que para un rico entrar en el reino de Dios si vive en su autoinsuficiencia y hace del dinero su Dios. Los discípulos entonces se asombraron y dijeron, entonces, ¿quién puede salvarse? Para los hombres es imposible, pero para Dios, de hecho, para Dios todo es posible. Y allí aparece Pedro diciendo, ¿y nosotros? El joven rico tiene ese problema, ahora nosotros, que lo hemos dejado todo y no tenemos nada y te hemos seguido, ¿cómo es lo nuestro? Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madre, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Dice, todo, no solo los discípulos, todo el que por Cristo, todo el que por el Evangelio tenga que dejar algo, va a recibir multiplicadas bendiciones aquí y además la recompensa en la eternidad. Desde el versículo 32 en adelante, Jesús predice nuevamente su muerte. Iban de camino subiendo a Jerusalén, Jesús se les adelantó, los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirle, ahora vamos rumbo a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes, a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles, se burlarán, lo escupirán, lo azotarán, lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Y el Señor le resume toda su vida de sufrimiento, de sacrificio, de muerte, pero también de resurrección. Del versículo 35 nos encontramos con otro tema, la petición de Jacobo y Juan, resultado de la ambición humana. Se acercaron Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, y dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Y qué quieren que hagas? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba de bautismo. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Más todavía, el Señor dice, el que quiera, en el mundo, dicen las naciones, es así, pero entre ustedes no puede ser así. En mi reino, el que quiera hacerse grande, tiene que ser el servidor. Y el último tema de este capítulo es la sanidad que Jesús hace de un ciego llamado Bartimeo, devolviéndole la vista. Al oír que Jesús venía con la multitud, comenzó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y muchos lo reprendían para que se callaran, pero en este grito había un mensaje de fe. Y aquel hombre seguía gritando, Hijo de David, ten compasión de mí, ten misericordia, no lástima, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Levántate, te llama, le dijeron. Él, arrojando la capa, dio un salto, se acercó a Jesús. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús ya sabía, ¿qué puede querer un ciego que sabe que Jesús está haciendo milagros? ¿Qué puede querer? ¿Qué quieres que yo haga?
pero esa pregunta implicaba la confianza que él tenía en el pedido que realizaría. Rabí, quiero ver. Puedes irte, dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Y al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Sí, este capítulo está lleno de enseñanza y de milagros. Está lleno de amor y de misericordia. Está lleno de luchas y de victoria. Está lleno de orientaciones y de mensajes de Dios para cada uno de nosotros. Quiera Dios darnos un espíritu tan sensible que permitamos ser guiados por la plenitud de la palabra del Señor. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración. Señor, por favor, bendícenos de manera tal que podamos aplicar todo el contenido de tu palabra a nuestra vida, para ser felices, para tener paz, para tener fuerzas a fin de sobrellevar las luchas de la vida, para ser capacitados, para ser obedientes y cumplir tu voluntad. Abrázanos con tu amor y poder a todos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Gracias amigos por acompañarnos. Nos reencontramos mañana. Un abrazo para todos ustedes.